Bueno, entonces hoy entramos a la segunda unidad y vamos a ver todo lo que se concierne al Consejo de Ministros, los ministerios, cuáles son sus funciones, qué actividades tienen, cuántos ministerios hay. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el Consejo de Ministros? Y dice que el Consejo de Ministros de la República de Guatemala es un órgano constitucional del organismo ejecutivo, conformado por el presidente, vicepresidente y ministros de Estado. A eso se le llama Consejo de Ministros. Integrado por todos los ministerios, son 14 ministerios, más el presidente y vicepresidente. Por eso se llama Consejo de Ministros. Reunidos en sesión, quienes conocen de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. El mencionado órgano tiene su fundamento en el artículo constitucional 195 y el artículo 16 del organismo ejecutivo. En ausencia del presidente, el vicepresidente de la República lo preside. O sea que si es reunido o convocado el Consejo de Ministros y el presidente no está, pues el vicepresidente asume esa función para celebrar la sesión plenaria en Consejo de Ministros. Este órgano es también denominado Gabinete de Gobierno, Gabinete de la República. Vamos al artículo 195. Si me hace favor de darle lectura, Jocelyn. 195 de la Constitución. De la Constitución. Sí. 195, ¿verdad? Artículo 195. Consejo de Ministros y su responsabilidad. El presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución a las leyes, aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Gracias, José. ¿Qué quiere? ¿Préstame el marcador? Yo les ponía los ejemplos que cuando se dio lo de la pandemia, el presidente de la República en conjunto con su vicepresidente reunieron al Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para que en consejo, pues, ellos hicieran el acuerdo gubernativo donde se establecían varias situaciones que nosotros teníamos que respetar para que no se extendiera la pandemia. Este tipo de decreto se llamaba estado de calamidad pública. Entonces, este decreto gubernativo sí tenía que, después de que los ministros en conjunto con el presidente lo aprobara, había que mandarlo al Congreso para que éste lo aprobara y lo publicara. Si, por ejemplo, en esta reunión del Consejo de Ministros, alguno de ellos no estuviera de acuerdo en lo que se estuviera tomando, la decisión que estuvieran tomando, ellos podrían razonar su voto y así con eso pues se salvan de la responsabilidad que después cayera sobre ellos. Entonces, en cada reunión, reunidos en Consejo de Ministros, cada ministro puede votar, tiene voz y voto. Únicamente el que no tiene voz y voto es el vicepresidente, pero ellos pueden razonar su voto y salvan su responsabilidad. La Carta Magna da importancia al Consejo de Ministros en decisiones de vital importancia o trascendentales para el país en algunos ámbitos.
debido a que el presidente de la República para realizar este tipo de decisiones bien necesita consultar, coordinar, someter a su consideración o bien dictar en conjunto según artículos constitucionales específicos tales como para emitir decretos de limitación de derechos constitucionales según el artículo 138 de la Constitución. Vamos al artículo 138 de la Constitución. Mari, si me ayuda a leerlo. Lique, buenas noches. Bueno, digan. ¿Hoy es el laboratorio o en la otra clase? En la otra clase, profe. Ah, ya me había ralado yo. No, es para la otra clase, profe. Ah, gracias. Vale. 138, ¿verdad? Sí, Limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá ceder la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. Al concurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente por medio del decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la ley de orden público. En el estado de prevención no será necesaria esta formalidad. El decreto especificará: A, los motivos que lo justifiquen. B, los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud. C, el territorio que afecte. Y D, el tiempo que durará su vigencia. Además, en el propio decreto se convocará al Congreso para que dentro del término de 3 días lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviera reunido, deberá conocerlo inmediatamente. Los efectos del decreto no podrán exceder de 30 días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado hubieran desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará ceder en sus efectos y para este fin. Todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el plazo de 30 días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiera dictado un nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo consideradas en el párrafo anterior. Desaparecidas las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la ley del orden público. gracias, Mari. Menolique. Les estaba explicando que en esta sí, en el estado de calamidad eran limitaciones a nuestros derechos constitucionales. Este es un estado de calamidad y por eso se tiene que citar al Congreso para que lo apruebe. Estos estados de prevención, de alarma, de calamidad pública, de estado de sitio y estado de guerra están regulados en la Ley de Orden Público, que es el decreto número 7 y es una de las 4 leyes constitucionales. Por ejemplo, dice ahí que el estado de prevención no es necesario, eso solo se puede reunir el Consejo de Ministros con el presidente y el vicepresidente y no es necesario que pueden emitir el acuerdo sin necesidad de que se vaya al Congreso para que éste lo apruebe y lo publique. Entre estas limitaciones en el estado de prevención es, por ejemplo, limitar las celebraciones de reunirse al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, en su caso, impedir que se lleven a cabo aun cuando fueren de carácter privado. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevara a cabo sin la debida autorización. Esto va entre el decreto de prevención y esto no es necesario que lo apruebe el Consejo, solo lo puede aprobar el presidente, vicepresidente y el Consejo de Ministros. Para considerar la aceptación
de la dimisión. ¿Qué quiere decir dimisión? La renuncia de un ministro de Estado. Veamos el artículo 167 de la Constitución. Profe, si me ayuda a leerlo. Efectos de la interpelación. Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país ni excusarse de responder de forma alguna. Si se emitiere voto de falta de confianza a un ministro aprobado por no menos de la mayoría absoluta del total de diputados al Congreso, el ministro presentará inmediatamente su dimisión. El presidente de la República podrá aceptarla, pero si considera en Consejo de Ministros que el acto o actos censurables al ministro se ajustan a la conveniencia nacional y a la política del gobierno. El interpelado podrá recurrir ante el Congreso dentro de los 8 días a partir de la fecha del voto de falta de confianza. Si no lo hiciere, se le tendrá por separado de su cargo e inhábil para ejercer el cargo de ministro de Estado por un periodo no menor de 6 meses. Si el ministro afectado hubiese recurrido ante el Congreso después de oídas las explicaciones presentadas y discutido el asunto y ampliada la interpelación, se votará sobre la rectificación de la falta de confianza, cuya aprobación requerirá el voto afirmativo de las 2/3 partes que integran el total de los diputados al Congreso. Si se ratificara el voto de falta de confianza, se tendrá al ministro por separado de su cargo de inmediato. En igual forma, se procederá cuando el voto de falta de confianza se emitiere contra varios ministros y el número no puede exceder 4 en cada caso. Gracias, profe. Cada ministro es nombrado por el presidente de la República para un periodo de 4 años, pero inclusive ellos pueden renunciar a su cargo por no estar de acuerdo con las disposiciones que están llevando a cabo su ministerio, pero dentro de sus funciones son que también son interpelados por el Congreso de la República. ¿Qué significa este artículo? Que, por ejemplo, al Ministerio de Salud, el Congreso lo puede citar con 48 horas de anticipación, le manda el pliego de preguntas, cuáles para que él se prepare para sus respuestas. Si él es interrogado en el Congreso de la República y el Congreso no está conforme a las explicaciones que él está dando, entonces por eso pide de inmediato su renuncia. Pero el presidente en Consejo de Ministros pueden solicitar que el ministro nuevamente exponga sus respuestas, que él está a favor del ministro y puede presentarse otra vez nuevamente al Congreso para que el Congreso no le pida su renuncia. Pero si de todos modos el Congreso no está conforme, puede pedir la renuncia del ministro y este tiene que dejar el cargo. Para realizarse en ejercicio de su derecho de voto de un decreto enviado por el Congreso, necesita un previo acuerdo tomado en conjunto según el artículo 178 de la Constitución. Lisbeth, si me hace favor de leer el artículo 178. Lisbeth, ¿me escucha? Licenciado, yo creo que ella tiene problemas con su señal. Ah, vaya. Entonces, si me hace favor usted de leérmelo, Anaí, el 178. Artículo 178. Veto. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso
con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si el Ejecutivo no devolviere el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y el Congreso lo deberá promulgar como ley dentro de los 8 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. Gracias. Esto era lo que hablábamos en una clase anterior, que el presidente con el Consejo de Ministros se puede reunir para revisar la ley y asimismo darle su veto, o puede ser que se la sancione para que sea promulgada. Entonces, por eso también estamos incluyendo estos artículos, porque son funciones que tienen, además de otras que establece la Constitución, los ministros de Estado, o sea, los en Consejo de Ministros de Estado, para coordinar la política de desarrollo de la nación según la literal M del artículo 183. Vámonos al artículo 183. Ya que leemos el artículo, el inciso M del artículo 183. Ahí está, se hace mención es. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Inciso M. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Ahí está. Ese es el artículo. Es el que se le atribuye, que dice funciones del presidente de la República. Y entre las funciones está en coordinar con el Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Para la creación de plazas adicionales de viceministros necesita una opinión favorable según el artículo 200. Vámonos al artículo 200. Aquí están las funciones del viceministro de Estado. En cada ministerio de Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro. Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros. Para elegir y nombrar a un magistrado de la Corte de Constitucionalidad se hace en conjunto según el artículo 269. Vámonos al 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozcan de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7. Escogiendo de los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Entonces, en la literal C dice un magistrado por el presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea que para integrar la Corte de Constitucionalidad, el Consejo de Ministros tiene que nombrar a uno de los magistrados o a uno de los integrantes que forme parte de la Corte de Constitucionalidad. Para proponer una iniciativa de reforma constitucional, lo hará en conjunto según el artículo 277. Iniciativa. Tienen iniciativa para proponer las reformas de la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros. Entonces, en sí,
Estos son los fundamentos legales de cada artículo, las funciones que tiene el Consejo de Ministros. ¿Y por quién está integrado el Consejo de Ministros? Por el presidente, el vicepresidente y los ministerios de Estado. El Consejo de Ministros de la República de Guatemala tiene su fundamento en las siguientes normativas. Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 138, 167, 178, 183, literal M y N, 191, numeral 1 y 5, y 194, numeral 7, 195, 200, 269 y 277. Son los artículos que hemos leído de la Constitución donde está el fundamento de las funciones que tiene el Consejo de Ministros. Y la ley del organismo ejecutivo, decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala en los artículos 16 y 17. Los ministros de Estado. Aquí ya estamos hablando por separado de los ministros de Estado. Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios, siendo también los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Asimismo, son designados por el presidente de la República para un periodo de 4 años. Pero pueden ser removidos por el mandatario. Permítanme, es que no sé quién de ustedes me está escribiendo. Por un periodo de 4 años, pero puede ser removido por el mandatario por causa justificada. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República según la Constitución y ley orgánica. Cada uno de los ministros tiene el mismo nivel jerárquico y goza de iguales prerrogativas e inmunidades. Además de ellos, tienen autoridad, rectoría, ejercen coordinación y competencia en toda la República para los asuntos propios de su ramo y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y las leyes. Los ministros se reputan como en falta temporal cuando se encuentren fuera del territorio de la República o imposibilitados por enfermedad o otra incapacidad para el ejercicio de sus funciones. En caso de ausencia, lo sustituirá el viceministro con mayor antigüedad en el cargo o en su defecto por el viceministro con la segunda mayor antigüedad. Requisitos para ser ministros. Artículo 196. Para ser ministro debe reunir los requisitos que dicta, los cuales son los siguientes: ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos ciudadanos y ser mayor de 30 años. ¿Qué defecto le ven a este requisito? ¿Qué es lo que no? ¿Qué le hace falta a este requisito para ser ministro? ¿Qué le ven ustedes de defecto? Y casi igual que todos los puestos de gobierno. Bueno, en este caso los políticos que no piden un perfil académico. Exacto, profe. No están pidiendo un perfil académico. Puede ser cualquier, solo que tenga 30 años. Y máximo que tenga un nivel académico, pero no están pidiendo que sea colegiado activo, que tenga una maestría, que tenga un doctorado. Por eso nuestro país se gasta mucho dinero en pagarles asesores a veces a los ministros o inclusive a nuestros mismos diputados que están en el Congreso, porque tampoco piden que sea un perfil, que tengan un perfil académico para ocupar los puestos. Por ejemplo, el del gobernador, que es parte del organismo ejecutivo, como son las jefaturas o direcciones departamentales que son representadas por el gobernador, tampoco tienen un perfil académico.
el anterior gobernador era muy criticado, especialmente por los calapanecos. Les digo esto porque, por ejemplo, en la maestría, los colegas mucho lo criticaban porque decían que él leía el mismo discurso en todas sus inauguraciones que iban o en cualquier cosa que los invitaban. Le hacían por escrito su discurso, se lo memorizaba. Entonces ellos decían, inclusive un compañero que hizo una tesis en cuanto a eso, el perfil académico de los gobernadores departamentales, porque no hay, la ley no enmarca un perfil académico que deban de tener nuestros representantes. Prohibiciones para hacer artículo 197. Vámonos al artículo 197. Los artículos que vamos viendo aquí, yo les sugeriría que los fueran de una vez subrayando. Ya no sé si ustedes ven ahí, pero yo para los títulos tengo verde y para lo importante amarillo. Prohibiciones para ser ministro de Estado. Los parientes del presidente o del vicepresidente de la República, así como los de otro ministro de Estado, dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. O sea que el presidente no puede nombrar a nadie que sea pariente de él dentro de estos grados como ministro de Estado, de cualquier ministerio. Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado sus responsabilidades. Los contratistas de obras o empresas que consten con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios. En el REGAE, ¿qué significa REGAE? Registro General de Adquisiciones del Estado. ¿Y dónde encontramos esto? En la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas las personas que vayan a manejar fondos del Estado, por ejemplo, aquí dice proveedores, por ejemplo, en la oficina, en la dirección de la oficina de la mujer, la encargada tiene que registrarse porque ella es la encargada de gestionar varias actividades donde se solicita que hayan proveedores para darle el servicio a la municipalidad con papel, con alimentos, que se vaya a hacer alguna actividad y se necesite pues que se vayan a proporcionar alimentos. Ella, entre los requisitos para optar al cargo de ser directora de la oficina de la mujer, tiene que estar registrada en estos registros. Por ejemplo, para los constructores de obras, dentro del perfil, para los requisitos de licitación o de cotización, tienen que presentar el Registro General de Adquisiciones del Estado, donde garanticen que no tienen ninguna cuenta pendiente, que están solventes y pueden adquirir cualquier bien o pueden negociar o ser proveedor de cualquier persona. Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas que exploten servicios públicos y los ministros de cualquier religión o culto. En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas individuales o jurídicas, ni gestionar en forma alguna negocios de particulares. Esas son prohibiciones que tiene que tener, o sea, el presidente antes de nombrar a un ministro tiene que estar de acuerdo o fijarse en estos artículos que están estipulados en la Constitución para poderlos nombrar y que puedan representar el ministerio para el cual los están nombrando. Ministerios y secretarías. Este fundamento está en el artículo 20 del organismo ejecutivo. Vamos a la ley del organismo ejecutivo, el artículo 20. Madeline, si me ayuda a leerlo.
Artículo 20, ministros de Estado. Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. Gracias. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo existen los ministerios de Estado, los cuales son establecidos en el numeral que establece la ley. Actualmente son 14, según la necesidad requerida, asimismo con las atribuciones y las competencias que la misma les señala. Actualmente los ministerios que conforman el Ejecutivo son: el Ministerio de Agricultura y de Ganadería. Surgió por el decreto legislativo número 1042, de fecha 21 de mayo de 1920. Anteriormente, en 1871, había sido conocido como Ministerio de Fomento, con funciones para la protección y mejora del comercio, agricultura, ganaderías, artes, industrias, obras públicas, líneas telegráficas, caminos, puentes, puertos y demás medios de comunicación. Vamos al artículo 29 de la ley del organismo ejecutivo, donde está este ministerio. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria, hidrobiológica, esta última en lo que atañe, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Para ello tienen a su cargo las siguientes funciones. Yo solo les voy a leer, por ejemplo, la A, son varias, son hasta el inciso K. Esas son ustedes las que es la función de que las lean. Porque no nos da tiempo aquí en la clase analizar cada una de estas funciones. Pero, por ejemplo, la A, formular y ejecutar participativamente las políticas de desarrollo agropecuario, de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que ataña en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Nacionales, diseñar las políticas para el manejo del recurso pesquero del país de conformidad con la ley. Por ejemplo, la D, formular la política de servicio público agrícola, pecuario, fitosanitarios y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le atañen, y administrar descentralizadamente su ejecución. Por ejemplo, una de las políticas que el MAGA, inclusive aquí hay una oficina establecida que tiene personal contratado para andar en diferentes aldeas y caseríos del municipio, instando a grupo de mujeres, de hombres, para que ellos hagan sus propios cultivos, proporcionándoles las semillas. Ahorita pues no se ha dado, lo que en gobiernos anteriores, ustedes recuerdan, siempre les daban abono, 3 quintales por familia. Entonces esas son políticas que se trabajan a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, como sus siglas lo dicen, MAGA, que es la encargada de fomentar pues que el país tenga buenos cultivos, que a través de sus cultivos pues las familias se puedan mantener, especialmente las familias de escasos recursos. Por eso trabajan con grupos de mujeres, asociaciones, para que ellas puedan producir sus propios alimentos para mantener a su familia. Entonces hay varias funciones que están aquí y está en sus artículos de la ley del organismo ejecutivo en el artículo 29. Por ejemplo, este fue reformado, este artículo, porque dice artículo bis, o sea, el artículo 29 se reformó incluyendo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que es la entidad del Estado especializada en materia ambiental y de bienes y servicios naturales del sector público, al cual le corresponde proteger los sistemas naturales,
fomentando una cultura de respeto y armonía con la naturaleza a través de la protección, preservación y utilización racional de los recursos naturales. Este va de la mano con el Ministerio de Agricultura, por eso lo agregaron en el mismo artículo, solo que a este le pusieron artículo 29 bis y dice: el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país, y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Por ejemplo, la B, formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, incluyendo las áreas de reserva territorial del Estado. O sea que, como bien se dice, el ministerio, su nombre lo dice, ambiente, su función es proteger áreas protegidas, por ejemplo, la Terpetén, también es su obligación proteger a animales en vías de extinción. Aquí, por ejemplo, uno de los focos de contaminación que se dan y cada poco están, que cómo se pueda solucionar, es lo del basurero. ¿Por qué? Porque ahí ustedes, más especialmente ahorita en verano, como hay el sol fuerte, rápido con una chispita o algo, pues se enciende el basurero, entonces genera mucho humo, hay mucha contaminación, entonces siempre han venido a que se le busque solución a la ubicación del basurero porque no es el lugar adecuado para que el basurero del municipio de Mataquescuintla esté en esa área, pero esa es su función, verificar que inclusive que no hayan basureros clandestinos, porque por eso también es sancionada la municipalidad. Cada poco vienen a verificar que no hayan este tipo de basureros, vienen a ver cómo se puede combatir este foco de contaminación que es lo del humo del basurero. También, si ustedes se han dado cuenta, anda un grupo de malaria. Ellos también forman parte de esta protección que andan fumigando, a veces andan de casa en casa para prevenir lo del dengue o de cualquier mosquito que genere un tipo de enfermedad como la chikungunya. Entonces, todas esas son funciones y son políticas que el Ministerio de Ambiente tiene que fomentar, hacer para la protección del medio ambiente y va de la mano con el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Comunicaciones y Infraestructura y Vivienda. Fue creado el 24 de agosto de 1871 con el nombre de Ministerio de Fomento. Posteriormente, el 17 de agosto de 1999, el Ministerio de Comunicación y de Infraestructura y Vivienda se reglamenta con el Acuerdo Gubernativo 520-99, convirtiéndolo en Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Su fundamento está en el artículo 30. ¿Y qué dice el artículo 30? Al Ministerio de Comunicaciones y Transportes de Obras Públicas, Vivienda le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de comunicaciones y transporte del país, al uso y aprovechamiento de las frecuencias radioeléctricas y del espacio aéreo, a la obra pública, a los servicios de información de meteorológica, vulcanología, sismología e hidrología y a la política de vivienda y asentamientos humanos. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Lea la A. Nancy.
¿Cuál, licenciada? El inciso A del artículo 30. Artículo 30, Ministro de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda. Inciso A. Administrar en forma descentralizada y subsidiaria o de contratar la provisión de los servicios de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento y supervisión de las obras públicas e infraestructura a su cargo. Lea el inciso C. Inciso C. Financiar subsidiariamente el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de las obras públicas. El inciso G. Velar porque se presten en forma descentralizada los servicios de información y meteorología, vulcanología, sismología e hidrología. El inciso K. Formular la política nacional de vivienda y asentamientos humanos y evaluarla y supervisar su ejecución dentro del marco de leyes aplicables. Gracias. El inciso G, ¿quién es el encargado de hacer esto que menciona este inciso? El INSIBUMEN. Sí, pero el INSIBUMEN a través de la CONRED, pero esta es una parte de las direcciones que vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué? Porque los ministerios tienen mucha competencia y entre esa competencia no pueden abarcar todo, entonces forman direcciones y entre estas direcciones está, por ejemplo, el INSIBUME, que es el encargado de dar la información, cómo están los cambios de clima, cuál es la situación de los volcanes y forma parte del Ministerio de Energía, del Ministerio de Comunicaciones y de Transportes. Regularmente nosotros nos enfocamos de que es el encargado de darle mantenimiento a las carreteras que ya están asfaltadas y que después tienen baches. Y también tenemos que es el encargado de generar pues que se asfalten rutas que están todavía con terracería. Pero si ustedes miran en estas funciones, también incluye esta de darle información a la población a través del INSIBUME de los cambios climáticos. Ministerio de Cultura y Deportes. Es una institución gubernamental rectora del desarrollo cultural del país y que contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Su accionar está orientado al fortalecimiento de la cultura y de la paz, de la identidad guatemalteco y de la consolidación de un Estado multicultural y multilingüe. Jacqueline, leas el artículo 31 y lee los incisos A y B. El artículo 31 de la ley del organismo ejecutivo. Sí, porque ahí están incluidos los ministerios. ¿Qué hizo? Todos los incisos leo. No, solo el A y el B, o sea, lean todo lo que dice el artículo y en sus A y B. Artículo 31, Ministerio de Cultura y Deportes. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones, la protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural, y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar.
Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Inciso A, formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, promoción y extensión cultural y artística de conformidad con la ley. Inciso B, formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural y de la nación de conformidad con la ley. Gracias. Por ejemplo, aquí mismo dice que no solo es encargado de la recreación del deporte, sino que también con los edificios de patrimonio cultural. Por ejemplo, en la administración pasada, el doctor Hugo quería no cambiarle la fachada a la municipalidad, sino que el techo, porque si ustedes se daban cuenta, pues cada vez que viene el invierno, la municipalidad había una parte de la biblioteca que se inundaba de agua. Entonces se fueron a quejar al Ministerio de Cultura y Deportes que él estaba queriéndole tratar cambiar la imagen a la municipalidad de la fachada como monumento histórico y le detuvieron la construcción. Por eso solo una parte del techo de arriba se pudo cambiar porque todo estaba, las vigas ya casi se caían, las láminas también. Él quería formar una parte de terraza para que quedara cimentado. Entonces fueron a denunciar eso y el Ministerio de Cultura y Deportes vino a detener la obra. ¿Y qué hizo él? Entonces por eso invirtió en otras oficinas, parte de adentro que hay en la municipalidad, porque no dejaron que él terminara de cambiar el techo como se tenía que hacer. Entonces últimamente ahorita pues solo se cambió parte de las vigas y unas láminas para que en el invierno pues no se siguiera entrando, porque eran chorros de agua, pero por denuncias igual, por ejemplo, en Antigua Guatemala, en Petén, es parte de la función del Ministerio de Cultura y Deporte, cuidar todo ese patrimonio histórico que es del país. El Ministerio de Defensa Nacional es una institución que está integrada por las fuerzas del ejército en sus diferentes modos de combate en tierra, aire y mar. Artículo 37. Vámonos al artículo 37 de la ley del organismo ejecutivo. Claudia, si lee el artículo 37 y solo los incisos B y C. Buenas noches. Buenas noches. Artículo 37, Ministerio de la Defensa Nacional. Le corresponde al Ministerio de Defensa Nacional formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio nacional, para lo que tiene a su cargo las siguientes funciones. A. Emitir las medidas necesarias para mantener la soberanía e integridad del territorio nacional y resguardar y proteger las fronteras. B. Ser el conducto de comunicaciones entre el presidente de la República y el ejército y constituir el centro general directivo, orgánico y administrativo en cuanto concierne al ejército. Encargarse de todo lo que relacionado con el régimen, movilización, decreta por el presidente de la República, doctrina del ejército de acuerdo con su ley constitutiva, administrar lo concerniente a la adquisición, producción, conservación y mejoramiento del equipo de guerra. Y C, solo el C lea ya. Inciso C. Atender lo referente a la jerarquía, disciplina, instrucciones y salubridad de las tropas y lugares de acuartelamiento. Administrar lo relativo a los accesos, retiros y excepciones militares
conforme a la ley y actuar de conformidad con la Constitución Política de la República y demás leyes en lo concierne a la imparticipación de justicia a los miembros del Ejército. Sí, gracias. Cuando se emitió el estado de calamidad en los primeros meses de la pandemia, ustedes saben de que a través de ese estado se omiten los requisitos de guatecompra, las cotizaciones y la licitación por estar en emergencia nacional. Uno de los grandes que se acogió, que se deleitó a través de este decreto fue el Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Por qué? Porque tenía carta libre para gastarse un gran dineral en armamento, en todo lo que el ejército necesitaba. ¿Por qué? Porque no estaba dar carta libre, porque no, como estaba el estado de calamidad y de emergencia, entonces pudieron hacer nuevos requisitos con la ley de contrataciones del Estado. Ministerio de Desarrollo Social. Vámonos al artículo 31. Al artículo 31 bis. Se creó el 7 de febrero del 2012 y surgió como un ente rector encargado de formular, dictar y establecer las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de grupos que son vulnerables socialmente. Si me hace favor de leerlo, Madeline. Solo, no va a leer los incisos, solo todo el artículo hasta donde dice, especifica las siguientes. Artículo 31 bis, Ministerio de Desarrollo Social. Al Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde diseñar, regular y ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los individuos o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema, de manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y constitucionales. Deberá cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico concerniente al diseño, ejecución, organización, coordinación, control y prestación de los servicios relacionados con los programas sociales orientados a la población en condiciones de pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar la exclusión y vulnerabilidad en el ámbito no cubierto por políticas públicas sectoriales y garantizar el derecho humano de la población vulnerable para mejorar sus condiciones, asegurando la participación de estos en el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca. Para el cumplimiento de sus objetivos y misión, el Ministerio desarrollará las funciones generales que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y las específicas siguientes. Perdón. Por ejemplo, este ministerio, como dice, fue creado en el 2012. ¿Por qué? Porque es a través de este ministerio que se trabajan los programas sociales. Y Madeline no me dejará mentir que aquí en el municipio su hermano es el representante del MIDES. Tiene una oficina ahí que le dio el alcalde para tratar todos estos problemas sociales y poder contribuir con todo tipo de becas estudiantiles, alimento a las familias más pobres que hay aquí en el municipio. Ministerio de Economía, artículo 32. Jocelyn, si me ayuda a leer el artículo 32, solo lo que, no sus funciones, sino que solo lo que dice el artículo. Lo que dice el artículo. Muy bien. Artículo 32. Ministerio de Economía. Le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo, de la protección al consumidor, del fomento a la competencia, de la represión legal, de la competencia desleal,
de la limitación al funcionamiento de empresas monopólicas, de inversión nacional y extranjera, de promoción a la competitividad del desarrollo industrial y comercial. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Ahí de qué. Entonces, a cargo del Ministerio de Economía está a cargo de que se cumpla el régimen jurídico al desarrollo de las actividades no agropecuarias, el comercio interno y externo, así como también de la protección al consumidor, entre otros. O sea que esto regula todo lo que es la oferta y la demanda. También se encarga de regular todo lo que se exporta y exporta de nuestro país, todo lo que es el PIB, Producto Interno Bruto, todo lo que se relaciona al comercio, es el encargado del Ministerio de Economía generar políticas para que así hayan más ingresos para el país. Ministerio de Educación, el artículo 33. Profe, si me ayuda y lee el artículo y los incisos A, D y E. Le corresponde lo relativo a la aplicación del régimen jurídico concerniente a los servicios escolares y extraescolares para la educación de los guatemaltecos. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Inciso A, formular y administrar la política educativa velando por la calidad y la cobertura de la prestación de los servicios educativos públicos y privados, todo ello de conformidad con la ley. Inciso B, coordinar con el Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda las propuestas para formular y poner en vigor las normas técnicas para la infraestructura del sector. El C, velar porque el sistema educativo del Estado contribuya al desarrollo integral de la persona con base en los principios constitucionales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de Guatemala. No sé si me falta alguno. Bueno, voy a leer el D. Coordinar esfuerzos con las universidades y otras entidades educativas del país para lograr el mejoramiento cualitativo del sistema educativo nacional. E. Coordinar y velar por el adecuado funcionamiento de los sistemas nacionales de alfabetización, planificación educativa, investigación, evaluación, capacitación de docentes y personal magisterial y educación intercultural, ajustándolos a las diferentes realidades regionales, étnicas del país. El Ministerio de Educación, pues ustedes es el encargado de que las políticas educativas pues se desarrollen lo mejor para los maestros, porque son los que instruyen pues a los niños desde el primer ingreso, desde que empiezan a leer. Anteriormente, en años atrás, no se capacitaban a los maestros a veces si querían llegaban, daban clases, en las aldeas no habían muchos maestros, entonces el profe me podrá apoyar en eso que se les vino a dar una capacitación a los maestros por parte de PADEN, inclusive ustedes han visto que se han estado graduando maestros de licenciados a través de esta formación y capacitación que les vinieron a dar a los maestros. Está como CONALFA el profe, representante de CONALFA para enseñar al adulto mayor, que es tal vez que en sus años pues no tuvieron las posibilidades para poder aprender a leer y escribir. Entonces también a través de eso pues se capacita a las personas para que les puedan enseñar a leer y escribir. Entonces el Ministerio de Educación entre sus políticas pues es fomentar la capacitación del docente para que preste un mejor servicio educativo a cada uno de los alumnos y esté mejor preparado. En este sentido sí exige, sí está que se pide la calidad educativa para que así el niño se le dé más facilitación y pueda aprender el aprendizaje de leer y escribir. Ministerio de Energía y Minas, el artículo 34. Si me ayuda a leerlo, Anaí, y solo lee el inciso B.
Doménica, ¿me escucha? ¿Qué inciso me dijo? Disculpe, licenciada. Lee lo que dice el Ministerio de Energías y el inciso B. El inciso B, coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la demanda del país y conforme a la ley de la materia. Diga lo que dice que es el artículo, también le corresponde atender. Ya lo había leído. Ah, entonces no le escuchamos. Se lo vuelvo a leer. Si me hace favor. Artículo 34, Ministerio de Energía y Minas. Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos y a la explotación de los recursos mineros. Para ello tienen las siguientes funciones. Por ejemplo, coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la demanda del país y conforme a la ley de la materia. Gracias. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas es la institución rectora de los sectores energéticos y mineros que fomenta el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales del país. Este ministerio, igual que varios, tienen leyes, porque el de educación también, pero aquí viene el gran problema que hemos tenido con respecto a la minería. ¿Por qué? Porque si nos vamos a analizar parte de esta documentación, vemos lo que le impone el Estado para que las minas puedan hacer su explotación, y no es una gran cantidad, es una menor cantidad la que ellos deben de pagar, y es algo injusto porque ellos explotan en gran cantidad, en dólares, y aquí al Estado le dejan pocas regalías, pero no es culpa prácticamente de las minas, sino que es de esta ley, que así está establecido que para cualquier licencia no van a pagar una gran cantidad. No lo tengo ahorita en mente cuánto es, pero lo voy a buscar y la próxima clase les voy a decir dónde está fundamentado cuánto tienen que pagar las minerías por cada licencia que el Estado les pueda autorizar. Ministerio de Finanzas Públicas, artículo 35. Mari, si me ayuda a leerlo. Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación, administración de los ingresos fiscales, la gestión de finanzas, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Lea el inciso B, el B. Proponer al organismo ejecutivo la política presupuestaria y las normas para su ejecución, dirigiendo, coordinando y consolidando la formulación de proyectos de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, el que corresponde al gobierno central y entidades descentralizadas y autónomas para su presentación al Congreso de la República. Lea el inciso F. F. Llevar al registro consolidado de la ejecución presupuestaria y de la contabilidad del Estado, facilitar los lineamientos de su aplicación desconcentrada, así como preparar los informes analíticos consolidados correspondientes. El inciso I. Y recaudar, administrar y controlar y fiscalizar los tributos y en general todas las demás rentas e incluso que deben percibir el gobierno de conformidad con la ley. Gracias, Mari. Ese es uno de los incisos importantes: recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y en general todas las demás rentas de ingresos que deba percibir el gobierno de conformidad con la ley. Les ponía el ejemplo del servicio del agua. Hoy cancelamos y ya está cuánto se canceló del servicio de agua y cuánto ingresó
el servicio diario, cuánto se cancela del agua. Esa es una de las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas, pero para esto va implementando y cambiando las políticas para tener un mejor acceso a ver cuánto de ingreso se obtiene por todas las tasas o arbitrios que se cobran o los impuestos que están establecidas. Una de las no direcciones, sino que se conocen, la SAT es parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Por ejemplo, la Dirección General de Migración es parte del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque son gentes que generan parte de los impuestos para poder así ser fiscalizados, administrados por el Ministerio de Finanzas Públicas y entregarlos también a cada ministerio para que estos, pues así sufragan gastos de las necesidades o servicios públicos que tenga cada ciudadano. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Vámonos al artículo 39. Jefferson, no sé cómo está su señal. Intento leer, a ver cómo está. Artículo 39, léaselo, no los incisos, solo hasta donde dice. Muy bien. Artículo 39, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente, a la orientación y coordinación de la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en caso de emergencias por epidemias y desastres naturales, y a dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y formación de los recursos humanos del sector salud. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Ahí está. Está a cargo de todo lo relacionado a la salud pública en Guatemala, asimismo, tomar las acciones de protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física, mental de los habitantes del país y a la preservación higiénica del medio ambiente. Ahorita el Ministerio de Salud, con respecto a la pandemia, es el ministerio que está más saturado en cuanto a sus funciones. Es una gran responsabilidad que tiene el ministro de Educación conjuntamente con todos los centros en los municipios, en los 340 municipios, en los hospitales. Es lo que se está viviendo con la pandemia, pero es su función coordinar y proteger que todo esto se lleve a cabo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud va de la mano con el Código de Salud. Ahí está su ley específica que va de la mano en conjunto con todas las funciones que tiene que desempeñar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo, artículo 40. Nancy, ayúdame a leer el artículo 40. Artículo 40. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social hacer cumplir el régimen jurídico relativo al trabajo, la formación técnica y profesional y la previsión social. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Lea el inciso B. Promover y armonizar las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de estos y proporcionar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales. Todo ello de conformidad con la ley. Gracias. Yo nunca me voy a cansar de admirar, por ejemplo, a Jacobo Armed Guzmán y a Juan José Arévalo Bermejo.
¿Por qué? Porque Juan José Arévalo Bermejo fue el que creó el Código de Trabajo, el Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque a través de estos se le ha generado protección a los trabajadores, se le ha dado asistencia médica a cada uno de los trabajadores, a sus mujeres, incluyendo esposas, niñas, niños, o sea, es protección del ICS, le da asistencia médica a cada una de las personas que están afiliadas a través de esta creación. Y el Ministerio de Trabajo es el encargado de solucionar los conflictos laborales que se den entre patrono y empleados. Estos conflictos son largos, tediosos, pero jamás va a ganar el patrono en contra del trabajador, salvo que de veras tenga justificación del despido que está haciendo el trabajador, y aunque los juicios sean largos, el empleado que haya sido despedido injustamente va a gozar de sus sueldos caídos y de todas sus prestaciones que tenía por ley, porque jamás va a ser superior que el patrono le gane a un trabajador que ha sido despedido injustificadamente. Por eso el Código de Trabajo especifica cuáles son en las situaciones en que se puede despedir justificadamente a un trabajador, y eso se hace a través del Ministerio de Trabajo. Su labor esencial la constituye en la planificación, orientación, dirección y ejecución de la política laboral del país, con las colaboraciones de los distintos servicios y funcionarios de la rama administrativa de trabajo, y desempeña funciones permanentes sobre las dependencias, oficinas, funcionarios y empleados. La descentralización funciona. Gracias a eso, pues en Jalapa está el Ministerio de Trabajo, es una rama, porque si no tendríamos que ir de aquí del municipio de Mataquescuintla hasta Guatemala. Entonces todos los despidos que se hagan de los empleados se trabajan en el departamento de Jalapa a través del Ministerio de Trabajo. Los únicos que se va a tratar al Ministerio de Trabajo, y que es ahí donde da el visto bueno, es la inscripción de los sindicatos. De ahí todo el proceso laboral se hace a través del Ministerio de Trabajo en los departamentos. Secretaría de la Presidencia, artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Esas secretarías les quedan a ustedes de lectura para leer cuáles son las funciones, porque son bastantes. Dice que la naturaleza de las secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. No podrán ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo del ministerio u otras instituciones de gobierno, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del presidente, realizar tales funciones. Yo no sé si en su ley está, pero esto, la Corte, dice que la Corte de Constitucionalidad, mediante expediente 2861-2007, publicado el 3 de abril del 2009, declaró inconstitucional este segundo párrafo. ¿Por qué? Porque quería que exceptuar una de las secretarías, que era la ejecución de la presidencia, que sí podría ejecutar funciones de programas y proyectos. Yo no sé si en su ley está, pero o simplemente no está estipulado esto. Léame el artículo 8, profe, o dice lo mismo. Dice, las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. Dice. No podrá ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones de gobierno. Dice. Con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del presidente, realizar tales funciones. Dice. Pero ahí se dice que la Corte, sí. Este aquí dice que se declara inconstitucional. Dice. Sí.
porque está exceptuando a una de las secretarías que sí podrá hacerlo. Entonces presentaron esta inconstitucionalidad a un grupo de abogados a la Corte de Constitucionalidad y declaró inconstitucional este segundo párrafo. Segundo, según el decreto número 114-97 del Congreso de la República, la ley del organismo ejecutivo, las secretarías de la presidencia son dependencia y apoyo a las funciones del presidente de la República. No ejecutan obras, excepción de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia de la República. Aquí están mencionadas las secretarías y sus siglas y están en la ley del organismo ejecutivo. Si miramos la estructura de la ley del organismo ejecutivo, está organizada por las secretarías de la presidencia y los ministerios del Estado. Los ministerios del Estado le dimos lectura a cada uno de los ministerios que conforman la ley del organismo ejecutivo y asimismo están las secretarías aquí en la ley del organismo ejecutivo. Y dice que está la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Sus siglas son SAAS, Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, sus siglas SAA. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, SOCEP, Secretaría de Planificación y Programas de la Programación de la Presidencia, CGPLAN. Aquí hay dos que son bien conocidas, SOCEF, que es la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, y una de las áreas que aquí en el municipio patrocina y ayuda mucho esta secretaría es donde está una guardería en Fundabien. Ahí no sé si le dan una ayuda económica, pero la patrocina esta secretaría, y CGPLAN es la encargada de coordinar y planificar todos los proyectos que se dan. Por ejemplo, aquí en el municipio van a Jalapa, está la Secretaría de Planificación y Programación, donde se programan y se planifican ahí se presentan los programas, de la planificación y programación de los proyectos para, por ejemplo, para el 2023, para que sean aprobados. Entonces, ahí están y les queda de trabajo leer estas funciones de las secretarías. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, es otra también que funciona aquí en el municipio. Inclusive en la municipalidad hay una oficina encargada, y así se llama, de velar por la seguridad alimentaria y nutricional a través de esta secretaría, que se traen jornadas de alimento para poderla dárselas a las familias más necesitadas del municipio. Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción, CENAVED. Esta más que todo yo la he visto en las noticias, y que mi maestro, un doctor de la maestría, es el encargado de esta secretaría. La patrocina o la maneja bastante el vicepresidente de la República. Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaría Presidencial de la Mujer, Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Secretaría Ejecutiva, Comisión contra Adicciones y Tráfico Ilícito de Drogas. Pero todas esas secretarías no aparecen aquí en la ley, ¿va? Son algunas las que están nada más, profesor. Secretaría General de la Presidencia, Secretaría Privada de la Presidencia, Secretaría de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La primera que está es en el artículo 9, está en el artículo 10, en el artículo 11, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. La 12, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
En el artículo 13, Secretaría de la Inteligencia Estratégica del Estado. En el artículo 14 está la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que es SGPLAN. En el artículo 14 bis está la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad de la Presidencia de la República. Esas son las que están nada más en la ley, pero están estas otras que sí funcionan. Entonces, las que ustedes tienen que leer nada más son las que están en la ley, y a pesar de que yo les puse todas estas otras secretarías que funcionan, aunque no están reguladas en la ley del organismo ejecutivo. Vamos al último punto. Viceministerio de Estado. Origen de los viceministerios. Surge como consecuencia de la excesiva competencia que desarrollan los ministros. Su función es exclusivamente a nivel interno del órgano y no ejercen competencia, y su labor es de ayudar al ministro, así como ejercer la competencia administrativa en ausencia del titular. Regulación legal de los viceministerios. Son órganos unipersonales porque se encuentran a cargo de una sola persona. Sus funciones son internas, pues solo son encargados del régimen interno del ministerio, y sus atribuciones no van más allá de la esfera interna del mismo. Están regulados en el artículo 200 de la Constitución Política de la República, y también es el artículo 201. Funciones de los viceministerios. Su función está contemplada en el artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Sus funciones básicas son la suplencia del ministro de Estado, ser auxiliar del titular, encargado del régimen interior del órgano. Responsabilidad de los viceministerios. Los viceministros, al no tener competencia establecida, no pueden incurrir en responsabilidades de tipo administrativo ni de tipo político, pues su responsabilidad es interna y responden de sus actos frente al ministro de Estado, que es el titular del órgano, pero sí pueden aplicar la ley de responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que como el titular es el que tiene todas las funciones y las competencias, que aquí sería, por ejemplo, el ministro de Educación, es el titular de la cartera del Ministerio de Educación, y hay viceministro de Educación. Él es internamente las funciones que tiene, pero sustituye en casos de que el ministro no pueda acudir a tal reunión, él va y lo sustituye. Pero hay algo bien importante aquí, que dice que sí se puede aplicar la ley de responsabilidades. ¿Por qué? Porque es un funcionario público que está al servicio del Estado. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La ley de responsabilidad, que a nosotros como funcionarios públicos que ejercemos un cargo, después de haber cesado del cargo o renunciado, todavía podemos ser perseguidos por 20 años. ¿Qué quiere decir? Que esa responsabilidad se termina hasta que cumplamos 20 años de haber cesado en el cargo. ¿Por qué? Porque se pueden dar investigaciones por ser sido funcionario, aunque no haya sido titular de la cartera del ministerio, pero sí era funcionario del Estado, con menor competencia, pero a la larga y al fin un funcionario del Estado. Impugnaciones de los actos de los viceministerios. No existen medios de impugnación en contra de estos funcionarios, ya que ellos desarrollan una labor interna. Entonces, sobre las impugnaciones que sí hay y debe de ser, es sobre el titular, que es el ministro, porque como lo explico, ellos tienen sí funciones internas, pero no así, siempre tienen responsabilidad civil por los actos que desempeñen durante su cargo, aunque sean como viceministros. Ahí terminaríamos la clase. No sé si tienen alguna duda o quieran aportar algo más, o finalizamos ahí la clase. Esta presentación es la que mandó al WhatsApp. Sí, y está en Classroom también. Muchas gracias. Bueno, Vale. ahí estamos bien. Gracias.
Vaya, feliz noche. Gracias, licenciada. Vaya, feliz noche, feliz Gracias, noche. feliz noche. Feliz noche.